¿Qué tal amigos? Buenos días. Vamos a iniciar una actividad más inherente al uso del software de nube o software online de Onshape. En esta ocasión, pues bueno, nosotros vamos a desarrollar el trazo de una pieza o de una refacción que tiene peculiaridades inherentes a las que implica el trazo desde la perspectiva del dibujo técnico. Son las medidas muy precisas, muy exactas y las peculiaridades de la refacción que nosotros vamos a diseñar el día de hoy, pues bueno, tienen también ciertos segmentos que tienen que ser atendidos de manera precisa. Recordemos entonces que Onshape es un software de nube que generalmente nosotros utilizamos para realizar el trazado de cualquier componente. Hemos dicho anteriormente que es un software de un uso muy peculiar porque podemos trazar desde un avión hasta, pues bueno, otro tipo de entornos de trazo más complicados, un barco, un automóvil. Nosotros vamos a realizar trazado de algunas piezas mecánicas que son pues más sencillas en su elaboración, pero que sin embargo van a permitir que nosotros nos podamos familiarizar con todas estas herramientas de trazo de manera indudable y podamos tener las habilidades necesarias para que en un futuro nosotros podamos desarrollar alguna pieza con mayor complejidad posible. Entonces, pues bueno, vamos a observar en este momento, cuando pasemos al software de Onshape y todas sus herramientas, cuáles son las atribuciones que vamos a dar a este tipo de trazado en este momento. Sin mayor preámbulo, entonces, comenzamos. Pues nos encontramos ya en el entorno de Onshape. Esta es la estructura general del elemento de trabajo de este software de nube. Y pues bueno, vamos a iniciar el trazado de la pieza mecánica del día de hoy. Les decía hace un instante, tiene atributos muy importantes desde la perspectiva del dibujo técnico. Y pues bueno, ¿cuál es esa pieza? Pasamos entonces a visualizar un bosquejo general de la estructura que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Pues bueno, si se pueden dar cuenta, es una pieza mecánica que tiene pues ciertas características peculiares, como ha sucedido con los formatos anteriores, con los proyectos de trazo anterior. Tiene una serie de medidas y cotas. Es una pieza que indudablemente va atornillada a algún otro segmento y forma parte de un conjunto de elementos que dan operatividad a alguna pieza mecánica o algún componente de mayor magnitud, ¿verdad? Entonces, estas son las características. Si podemos observar, pues bueno, nos presentan dos vistas en donde las cotas son evidentes. Una desde la porción posterior, de tal suerte que es una vista posterior de nuestra figura, y otra como vista lateral. Tenemos una lateralización de las medidas o de las cotas en esta figura en donde tenemos desarrollados estos componentes. ¿Cómo vamos a iniciar el trazado de esta figura en el entorno de Onshape? Vamos a iniciar entonces con el trazado de la base que tenemos en la parte de aquí, la que va atornillada a otro componente. Tiene dos barrenos en la parte transversal o perpendicular a la base. Atraviesan de manera perpendicular a la base dos barrenos de un diámetro de 15 milímetros. Pero sin embargo, primero comenzaremos con el trazado de la base, que tiene un ancho, es dicha base, de 20 milímetros y una altura de 64 milímetros. Ya que hemos recomendado en emisiones anteriores que los trazos se hagan completamente en milímetros para que nosotros al familiarizarnos con este tipo de trazos, pues bueno, no tengamos ninguna problemática en el momento de hacer los mismos y queden los trazos incluidos dentro de la estructura de Onshape. ¿Con qué vamos a proceder al trazo de esta figura? Pues bueno, como hemos procedido en anteriores emisiones, en donde vamos a cambiar las unidades de espacio de trabajo. Bueno, casualmente están ya dadas en milímetros. Ratificamos aquí que queremos en milímetros estas unidades, y entonces lo que vamos a hacer en consecuencia es dar a la palomita de
aceptado. Una vez que nosotros hemos hecho eso, debemos seleccionar uno de los planos en los cuales vamos a trabajar. Vamos a trabajar como otras ocasiones en el plano front y vamos a iniciar el bosquejo, el boceto o el sketch. Dependiendo del Windows que ustedes tengan, será la traducción que les dé, pero puede decir boceto, puede decir bosquejo o puede decir sketch. Ya se ha ejecutado la acción o la activación de este sketch, ya está planteado, puesto que se ha formado alrededor de nuestro componente de trazo, se ha formado un rectángulo que dice Sketch 1. Yo les decía también, se apertura una ventana que nos indica que está activa el espacio de trazo con el Sketch 1, y al mismo tiempo en la barra de herramientas se han aparecido las herramientas o se han activado las herramientas de trazo de la segunda dimensión. Damos un toque en el cubo en front con la intención de que nosotros tengamos de frente al plano front. Entonces vamos a hacer una observación nuevamente del trazado de esta pieza y vamos a observar cuáles son los lineamientos nuevamente. Dijimos que íbamos a comenzar por trazar un rectángulo que tiene unas cotas o unas medidas de 20 milímetros de ancho por 64 milímetros de altura. Lo que recomendamos entonces es iniciar casi siempre los trazos desde el punto central, que es donde se encuentra el cruce de todos los planos. Pues bueno, para que los trazos mismos sean reconocidos por el elemento que nosotros estamos trazando, ¿verdad? Una vez que, pues bueno, ya hemos tenido esto, una vez que ya hemos seleccionado el sketch, pues bueno, vamos a iniciar el trazado de la pieza a través de la activación de un rectángulo, que nos va a permitir el trazado de dicho componente. De tal suerte que lo que vamos a hacer en este momento es activar la ejecución de un rectángulo de esquina. Vamos a dar clic en el punto central de todos los planos y vamos a jalar hacia alguno de los extremos. En este momento entonces estamos jalando hacia alguno de los extremos. Soltamos en algún punto determinado, volvemos a hacer clic y al mismo tiempo se ha sombreado la estructura que nosotros ya tenemos trazada. Sin embargo, las medidas no son las que nos está solicitando el entorno de trazo de trabajo. 20 por 64, 20 de ancho por 64 de altura. Entonces procedemos con la herramienta, dando clic en la herramienta dimensión, damos un clic sobre esta superficie y suministramos entonces el dato correcto, que son 20 milímetros, y hacemos un enter. 20 milímetros y hacemos un enter. En este momento, pues bueno, la acción se ha ejecutado. Pareciera ser que conmigo no se cambiaron las unidades de espacio de trabajo. Las tenemos en milímetros. Sin embargo, pues pareciera ser que no se ratificó. Quedó un espacio muy grande de trazo. Vamos a ver qué es lo que sucedió aquí. Tocamos la tecla control más este componente y vamos a verificar nuevamente entonces las cotas o las medidas. Vuelvo a tocar entonces la herramienta. Bueno, se ha cerrado el boceto. Yo lo vuelvo a activar. Tengo 210 milímetros. Accidentalmente toqué 210 en lugar de 20 milímetros. Entonces, es bueno que haya sucedido esto. ¿Cómo activamos nuevamente el campo de edición? Yo hago un doble clic sobre el número 210. Hago un doble clic y se ha activado nuevamente ese componente y suministro entonces ahora sí el dato correcto y doy un enter. Ha quedado entonces el trazo integrado al interior del elemento de trazo. Ya tenemos ahí la medida correspondiente. Vamos a dar ahora la cota de
la base de la parte más larga, tenemos 46 milímetros y nosotros necesitamos 64 milímetros. Entonces hacemos un clic en 64 milímetros y damos enter para que ésta se ajuste. De esta manera entonces nosotros hemos cumplido ya con el requerimiento de la base de esta figura. Sin embargo, pues bueno, hay otras estructuras que también tienen que considerarse. Vamos a tomar en cuenta ahora el referente de la vista lateral que nos otorga el plano base. Hemos dicho en algunas otras ocasiones este plano base con las medidas correspondientes. Si observamos nosotros sobre la parte alta de la base que hemos trazado, hay una línea horizontal que no tiene una medida aparente. Pareciera ser entonces que nosotros vamos a iniciar el trazado de esta línea sin iniciar todavía propiamente dicho la medida de la misma. Y después tenemos una línea oblicua, una línea que tiene cierto grado de inclinación. Aquí nos está diciendo que este grado de inclinación respecto de la horizontal son 45 grados. Entonces, pues bueno, vamos a proceder primero a hacer el bosquejo general de estas dos líneas y posteriormente daremos el ángulo de inclinación. De tal manera entonces que vamos a bajar un poco nuestro entorno de trazo. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que sea evidente a todos ustedes. Bien, vamos a la herramienta de líneas. Partimos del centro de todos los ejes y la parte alta de la base que hemos trazado. Damos una línea, ahí estaría bien. Y posteriormente cambiamos de dirección hacia la parte de arriba con un cierto grado de inclinación. Ahorita no tenemos precisado el grado de inclinación, pero está marcado en ese momento. Entonces ya tenemos esa línea con ese grado de inclinación, una línea horizontal y una línea inclinada. Para que nosotros podamos dar la inclinación precisa de este ángulo de 45 grados de esta estructura, vamos desde la parte de la línea inclinada hacia adentro, tenemos un grado de inclinación de 45 grados, pero nosotros lo proyectaremos simplemente hacia la parte de afuera. Para ello, entonces, aquí nos está marcando, vamos a plantear más o menos a la mitad de esta línea inclinada que hemos trazado, trazaremos una línea de construcción con la intención de establecer sobre esa línea de construcción, hacer las labores del trazado del ángulo de esta línea que está aquí. De la siguiente manera, entonces activamos dos herramientas a un mismo tiempo. La primera es la herramienta de línea, la segunda es la herramienta de construcción y damos un clic más o menos en la parte media de esta línea inclinada que hemos realizado y trazamos hacia un punto determinado, sin precisar de manera exacta hacia dónde, pero damos un clic. Para que deje de emitirse líneas de construcción en otra dirección, hacemos escape y entonces hemos tenido esta condición ya trazada. Sin embargo, el dibujo base tal pareciera que dice que entre esta línea inclinada y la línea de construcción que nosotros hemos ejecutado deberá haber una perpendicularidad, deberán ser perpendiculares una de la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que forman una cruz, la línea inclinada y la línea de construcción que hemos ejecutado deben formar una cruz a un ángulo de 90 grados. De tal manera entonces que para que nosotros nos cercioremos de que efectivamente entre esta línea que está aquí y la línea de construcción que está arriba hay precisamente 90 grados, entonces lo que vamos a hacer nosotros es llamar a una herramienta que se llama perpendicular o aquí está la herramienta perpendicular. Hacemos un clic sobre la herramienta perpendicular para que se active, ya está activada y acto seguido simplemente doy un clic sobre la línea de construcción y un clic sobre la línea inclinada y entonces el ángulo se corrige. Ahora estamos completamente seguros que entre estas dos hay una correlación perpendicular.
hay un ángulo de 90 grados entre una y otra. Se cruzan a manera de 90 grados. Bien, esa es la ejecución que hemos establecido ya. ¿Qué otras indicaciones nos da este plano? Vamos a observar en la parte alta de este escenario de trazo, que a partir de la línea de construcción que nosotros hemos establecido hacia la parte superior, hacia la cúspide de la línea inclinada, nos está marcando desde aquí hasta acá una distancia de 32 milímetros. Vamos a dar esa distancia de 32 milímetros. ¿Cómo lo hacemos? Para ello, entonces, tendré que tener activada la herramienta dimensión. Doy un clic sobre la línea de construcción y un clic en la cúspide de la línea inclinada, en el punto de la cúspide de la línea inclinada, y jalo hacia alguno de los extremos, puede ser hacia la parte de arriba. Hago un clic para que se habilite el campo de edición y tengo una distancia actual de 18.45 milímetros. Lo que yo necesito son 32 milímetros de acuerdo al plano base. Entonces ahí ya he editado ese valor, simplemente me concreto a hacer un enter y tengo ya los 32 milímetros que me está indicando de base ese componente de trazo. Bien, ya tengo ahí establecido los 32 milímetros desde la línea de construcción hasta la cúspide de este componente. Bien, vamos a trazar ahora este otro componente. Miren ustedes, aquí en donde yo he trazado primero la línea horizontal y luego la línea inclinada, pues bueno, al final eso es parte como de una solera. Solera le vamos a denominar a una placa metálica con cierto espesor. Y esa placa metálica que está doblada hacia arriba, primero es horizontal, luego tiene un doblez hacia la parte superior en un ángulo de 45 grados con un radio de 15 milímetros en el doblez, pues bueno, es de 12 milímetros. Aquí está el dato, 12 milímetros. Entonces, desde la primera pared que ya tenemos nosotros trazado hasta la segunda pared que está en la parte interna que no hemos trazado, son 12 milímetros, lo que va a marcar el espesor de esta placa o de esta solera, ¿verdad? O de esta placa metálica o placa plástica. No sabemos el material del cual se va a fabricar esta pieza. Puede ser plástico o puede ser metal, pero bueno, de alguna manera hablamos de 12 milímetros de espesor. Bien, ¿qué otra medida tenemos referenciada? Pues bueno, de la línea de la segunda, del espesor, de la línea que todavía no trazamos, hacia otro componente, una saliente circular que se encuentra acá, que es a través de la cual pareciera ser que atraviesa, no sé, un eje en un futuro. Pues bueno, esta saliente que se encuentra aquí tiene 32 milímetros de saliente. Si nosotros hacemos esa suma de los 32 milímetros de esta saliente más los 12 milímetros del espesor de esta placa o de esta solera que está aquí, entonces vamos a tener un total de una medida de 32 más 12, 44 milímetros. De tal manera que desde la línea que ya tenemos trazado hacia la dirección de la línea de construcción, vamos a tener una medida de 44 milímetros de la siguiente manera. Entonces, esta es la línea que nosotros ya tenemos trazada. De aquí hacia abajo debemos otorgar una medida de 44 milímetros. Tenemos activada entonces la herramienta de dimensión. Damos un clic en la herramienta dimensión, subimos hacia la parte alta, vamos hacia la parte alta, hago un clic para que se habilite el campo de edición. Tengo en este momento 40.42 milímetros, ese dato no me sirve, doy con tecla retroceso y entonces me enfilaré a otorgar el valor correspondiente de 44 milímetros para que se ajuste la dimensión de esta línea de construcción. Ya tengo referenciados esos componentes de la línea de construcción. Ahí están ya los trazos ejecutados. Voy a hacer un poquito más pequeño el trazo. Ahí tenemos ya los primeros trazos ejecutados. Tenemos la vertical, tenemos la línea inclinada,
trazamos una línea de construcción y de la línea de construcción hacia la cúspide, hacia arriba tenemos 32 milímetros y desde esta primera línea trazada hacia la parte de abajo tenemos un total de 44 milímetros que son los que va a abarcar esta línea de construcción y a través de la cual nosotros trazaremos o nos apoyaremos para hacer los siguientes trazos de la siguiente manera. Vamos a ver qué más nos está solicitando este bosquejo base. Este bosquejo base dice que, pues bueno, la curvatura que hay aquí tiene un radio de 15 milímetros, pero lo podemos dejar para una segunda instancia. Veamos otras medidas que están en la parte de arriba. Vean que la distancia que hay desde la pared más externa de la placa base que tenemos aquí, la que trazamos de 64 por 20, tenemos desde aquí hasta la parte media de este bosquejo, una distancia total. Hasta aquí llegó los 44 milímetros, tenemos una distancia total de 115 milímetros. Entonces vamos a otorgar esa medida para que nuestra figura, que en apariencia está un poco deforme, no se parece tanto a la figura original, pues bueno, vaya adquiriendo ya entonces la forma que nos está otorgando el plano base. Vamos a otorgar entonces la medida. ¿Cuál sería mi referente? Tengo esta línea que va desde aquí hasta este punto, hay un total de 115 milímetros. Entonces, pues bueno, los trazo. ¿Cómo los trazo? Tengo habilitada nuevamente la herramienta Dimensión, doy un clic en este punto y doy un clic en este otro punto. Se forma entonces una línea que corre de punto a punto. Y el bosquejo base o el boceto base o el plano base dice que debemos tener una medida de 115 milímetros. Con el teclado numérico, entonces hago esta aclaración, doy un enter y tengo ya otorgados los 115 milímetros. Desde aquí hasta acá, como lo indica el plano base. Desde aquí hasta acá tengo ya otorgados esos 115 milímetros. Bien, entonces lo que nos está solicitando al mismo tiempo es un radio de 15 milímetros, pero a su vez, este plano base nos está diciendo que desde este punto hasta la base de la placa inferior seguimos teniendo una altura de 64 milímetros. Vamos a tratar de dar de primera instancia esa medida de la siguiente manera. Este punto debe coincidir con este punto, yo lo veo muy abajo y debe dar esta misma medida de 64 milímetros. Vamos a darlas entonces. ¿De qué manera? Entonces, teniendo activada la herramienta Dimensión, ¿por qué sé que está activada? Porque sigue estando en azul. Doy clic ahora en este punto y doy clic en este otro punto y tengo una caída ahí muy evidente, tengo apenas 51 milímetros y debo tener la misma medida de acá, 64 milímetros. Debo promover que esta cambie su orientación. Entonces doy con la tecla retroceso, elimino ese dato que no corresponde y suministro el dato correcto de 64 milímetros y hago un enter. Ya di el enter, entonces se ha corregido la postura. Vean ustedes, se ha corregido la postura de esta figura. Ya tenemos la inclinación exacta, ¿verdad? Vamos a proceder entonces a dar aquí la curvatura. No termina en ángulo, termina en curvatura y nos está pidiendo una curvatura con un radio de 15 milímetros. ¿Cómo otorgamos esta curvatura? Esta herramienta no la habíamos utilizado antes, apenas la vamos a utilizar. Aquí está una herramienta que se llama redondeo. Activamos ahora esa herramienta redondeo y damos en el nodo o en el punto de unión de la línea horizontal y la línea inclinada, exactamente ahí damos ese redondeo. El radio lo vamos a emitir hacia arriba, tiene un radio predefinido de 5, no nos sirve, hacemos un enter para activar el campo de edición y nos está solicitando la figura base un radio de 15 milímetros. Entonces, eliminamos el dato que no corresponde y suministramos el dato 15
suministramos el dato 15 de tal manera entonces que vamos a dar un enter para que se corrija ese dato. Ya tenemos las correcciones establecidas, ya tenemos todas esas correcciones establecidas y ahora continuaremos con los trazos que nos están asignando. Bien, vamos a ver qué más hay. Habíamos dicho hace un instante que el grosor de esa placa es de 12 milímetros. Entonces tenemos que trazar una serie de curvas o de líneas que de alguna manera nos permitan que yo copie las líneas que tengo aquí, las copie hacia abajo con una separación de 12 milímetros. Para esto vamos a utilizar una herramienta que utilizamos en alguna otra ocasión y que la herramienta se llama compensar. En este Windows mío se llama compensar, en inglés se llama offset, o dependiendo del Windows que ustedes tengan, les hará la traducción correspondiente. Activo entonces la herramienta compensar. Lo que voy a hacer son clones de estos 3 segmentos de línea. El primero es el completamente vertical, pero yo lo necesito hacia abajo, no hacia arriba. Doy un clic en la flecha para activar el ajuste de esa línea hacia la parte de abajo. Entonces hago un enter para habilitar el campo de edición, suministro el dato correspondiente de la separación, que es de 12 milímetros, y entonces hago un enter. Bien, lo que voy a hacer ahora es copiar la otra línea en la parte de abajo. Hago el mismo fenómeno, otorgo los 12 milímetros y entonces se hace el ajuste correspondiente. Voy al tercer componente, también le cambio la dirección, hago un enter para habilitar el campo de edición, los 12 milímetros de separación, y entonces ya tenemos aquí ejecutado este mismo componente. Tengo copiadas las líneas de arriba, las tengo copiadas en la parte de abajo. Pero si observamos, pues bueno, todavía es blanco, es claro este elemento. No se ha sombreado como el primer componente que nosotros establecimos. Esto se debe específicamente al hecho de que, pues bueno, no hemos cerrado nuestro elemento de trazo. ¿Cómo lo cerramos? Debemos generar una línea que vaya desde aquí hasta acá para que entonces esto se sombree y sea susceptible de ser extruido en un futuro. De tal manera que llamamos a la herramienta líneas y vamos a hacer un clic en de este extremo a este otro extremo para que entonces el componente se cierre, y vean ustedes ahora cómo ya tenemos trazado y desarrollado toda esta área que se encuentra aquí. Tenemos entonces trazada la parte superior y la parte de la base de nuestro trazado. ¿Qué hemos hecho entonces? Llevamos esta parte que está aquí y esta parte que está acá. Son los dos segmentos, las dos partes que llevamos trazados hasta el momento. Entonces, vamos a seguir observando cuáles son las implicaciones de trazo que existen ahora en la parte de abajo. Vamos a centrarnos en la saliente. Es una saliente circular que está aquí. Entonces, aquí vamos a aplicar un efecto similar al componente a través del cual nosotros desarrollamos una esfera en días pasados para que podamos establecer este componente. Bien, lo que tenemos que dar es esta medida. Desde aquí hasta acá hay 52 milímetros. Entonces, ¿cómo no es que nosotros vamos a trazar esos 52 milímetros? En apariencia solamente observaremos una mitad, pero posteriormente marcaremos la herramienta Revolve o revolución para que esto se vea circular ya en el producto final, en la extrusión. Bien, ¿cómo damos esta apariencia a ese componente de trazo? Entonces, lo que vamos a hacer es trazar la parte superior de esta línea, esta y esta que está aquí. Primero esta que está acá y esta que está aquí, de la siguiente manera. Bueno, entonces tengo activada de nuevo línea. Hago un
clic en alguna parte. Ahorita le vamos a dar dimensión, simplemente lo voy a trazar desde aquí. Doy un clic por aquí y doy un clic exactamente en la superficie de esta, a donde termina la línea de construcción. Pero este componente, las dos líneas que acabo de trazar, la oblicua hacia arriba y la inclinada hacia arriba y la inclinada hacia abajo deben guardar una relación perpendicular. Entonces vuelvo a habilitar la herramienta perpendicular, doy un clic en la primera línea y un clic en la segunda línea, pues bueno, para garantizar que la relación entre las dos líneas que acabo de trazar es una relación perpendicular. Lo que he hecho es entonces trazar esta mitad de este elemento que circular, o esta saliente circular que está aquí. Llevo solamente trazada la mitad de esta parte. ¿Cómo voy a trazar el otro segmento posteriormente? De la siguiente manera. Voy a otorgar entonces las medidas correspondientes. Habilitaré entonces la herramienta dimensión y doy clic en este punto y doy clic sobre la línea de construcción. Voy hacia abajo, voy a trazar, aunque no se va a ver en este momento, pero trazar el resto del componente hacia abajo. Dijimos que ese componente hacia abajo tiene un total de 52 milímetros de distancia. Debo otorgar esa medida. Entonces ese dato no me sirve, tengo apenas 49. Yo le voy a otorgar 52 milímetros de distancia y hago un enter. Entonces desde aquí hasta aquí estará dado este componente, pero lo trazo de esa manera porque en un futuro, cuando realice la extrusión con la herramienta revolve o revolución, pues bueno, se va a dar un efecto similar al efecto de generación de una esfera y ya se va a ver todo el componente completito trazado. Entonces ahí está ya está trazado todo este componente que tenemos hasta el momento precisado. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las otras indicaciones. Tenemos otras indicaciones aquí. Es una especie de cresta que está en la parte de abajo, que tiene una pequeña recta. Después tiene una curva aquí, un área de 3 puntos, un arco de 3 puntos con un radio de 35 milímetros. Entonces, pues bueno, esos son los elementos de trazo, pero que vamos a hacer en un segundo sketch. Por lo pronto, nosotros pareciera ser que ya terminamos los elementos del primer sketch, de tal manera que terminamos ahí la figura. En apariencia, chicos, pues bueno, no está concluida y solamente tenemos la mitad del componente de la saliente, la mitad trazada, la mitad de arriba, pero en realidad sí tenemos todo este elemento. Bueno, procedemos entonces a dar la tercera dimensión a esta primera parte, a este primer segmento. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a observar qué nos está pidiendo. Miren ustedes, vamos a dar el fondo, vamos a darle profundidad a esta figura para que vaya adquiriendo esta forma básica. ¿Cómo lo hacemos en este momento? Entonces, vamos a hacerlo primero con la placa que está aquí, la placa base, y después lo hacemos con el elemento circular, la saliente circular que está acá en la parte de abajo. ¿Cuáles son las medidas que otorgan de fondo? Las medidas son de 96 milímetros de fondo. Es lo primero que nosotros tendríamos que realizar o ejecutar. La base de abajo, que tiene una medida de esta parte de acá abajo, que tiene una medida de 96 milímetros, porque las unidades las dejamos en milímetros. Entonces voy a la herramienta extruir, marco cuál es el elemento que quiero extruir. Ahí está ya marcadito el elemento. Me extruye 25 milímetros de manera predeterminada, no me sirven. Yo marco mis 96 milímetros de extrusión, pero aquí mucho ojo, me los va a extruir hacia un solo lado.
hacia un solo lado. Y yo quiero que los distribuya, que distribuya la mitad hacia la izquierda y la mitad hacia la derecha. Para ello, entonces, yo voy a dar un clic aquí para que este tipo de extrusión sea a través de todo, bueno, es acá, que sea simétrica, que se haga simétrica. Los 96 milímetros reparte la mitad hacia la izquierda y la mitad hacia la derecha. Ya que estoy convencido con esta extrusión que está aquí, en esta parte de abajo, entonces doy terminar. Ahí está ya entonces el primer elemento extruido. Le doy un clic al ojillo para que aparezcan las otras partes. Lo que voy a extruir a partir de este momento es este otro segmento que está aquí, la parte de la horizontal y la línea inclinada. Para ello, bueno, voy a dar un clic en front, en el plano front, acá en el cubo, para que vuelva a ponerse en esa postura o en esa posición. Veamos entonces cuál es la medida que nos está solicitando en la parte de arriba. Vean, en la parte de arriba, el segmento de arriba es más angosto que el segmento de abajo, tiene apenas 64 milímetros de espesor. Vamos a proceder entonces al trazado de esos 66 milímetros de espesor. Le digo al sistema entonces que necesito realizar una extrusión de 64 milímetros. Elimino ese dato que no necesitamos en este momento y marco el área que tiene que ser extruida. Pero vean, esto los cargó solamente a la parte izquierda, de tal manera que yo le vuelvo a dar indicaciones al sistema. Aquí hago un clic en simétrico para que extruya la mitad hacia la izquierda, 30, y la otra mitad, los otros 30, hacia la derecha. Termino entonces esa extrusión y tengo ya los componentes trazados hasta este momento. Ya la figura se va pareciendo un poco a lo que yo pretendo, a lo que necesito. Ahí tengo ya la figura trazada, el primer segmento de la figura trazada, ya está ejecutado ese primer trazo. Bien, vamos a ejecutar ahora ejecutar en este momento la extrusión de esta saliente circular que está en la parte superior. Para ello, entonces, vuelvo a dar un clic en esta área y ahora voy a utilizar una herramienta que dice giro, revolución o revolve, dependiendo del Windows. Pues vuelvo a hacer énfasis en ello. El Windows que tengan, la traducción se va a ejecutar de cierta manera, pero es la herramienta que está precisamente junto a la herramienta extruir. Toco ahora la herramienta revolve o girar para que se active. El sistema me está preguntando cuál es la silueta revolvente que quiero extruir o la extrusión giratoria que quiero realizar. Marco entonces cuál es esa figura, revolvente que quiero ejecutar como revolve. Ahí está ejecutada la primera acción. Ya está marcada. Marco estas líneas y me pide después el eje de giro. El eje de giro es esto. Este es el eje de giro que voy a utilizar para esta ejecución. Bueno, marco las líneas ahí de revolve o de giro, un giro sólido. Ahí está el giro sólido. Bueno, algo sucedió aquí. Voy a dar borrar. Vamos a ver si a mí me faltó algún componente de trazo. Aquí tenemos una guía básica que les voy a incluir también a ustedes para realizar este tipo de trazado. Vamos a alcanzar esta estructura hasta donde la llevamos
trazada en este momento. Hasta aquí entonces hemos trazado, ya están todos estos componentes establecidos y vamos a alcanzar hasta donde nosotros ya ejecutamos la extrusión. Ahí está la primera extrusión, está la extrusión, la segunda extrusión. Ya sé lo que nos está faltando. Voy a regresarme al plano base. No está cerrado el sistema, doy un clic en el plano front y un clic en el boceto 1. No está todavía cerrado el sistema, está color blanco. Entonces, para cerrar este componente, chicos, sobre la línea de construcción voy a empalmar una línea normal para efecto de que se cierre ese componente. Voy a dar de aquí hasta acá un clic y entonces en este momento ya se cerró el componente y termino el sketch. Ahora sí podemos decir que podemos realizar la extrusión. Voy a activar de nueva cuenta la herramienta de giro. Lo único que agregué fue una línea empalmada sobre el eje de construcción, una línea continua, ¿verdad? Bueno, ya está ahí habilitado y me está preguntando el sistema qué cosa es lo que quiero extruir de manera revolvente. Le digo que es esto y me dice ahora, necesitas un eje de giro. ¿Cuál es tu eje de giro? Le digo que mi eje de giro se encuentra aquí y entonces le doy aceptar. En este momento entonces ya tengo trazado el componente que me está solicitando. Vean cómo la figura se parece cada vez más a lo que me está solicitando el bosquejo base, ¿verdad? Ahí están ya los elementos de trazo que están sucediéndose en esta orientación. Bueno, pero hay otros elementos de por medio. Vean cómo esta estructura tiene un redondeo aquí en la parte superior. Hay un redondeo. Ese redondeo me dice que debe tener ciertas características. ¿Cuál sería el radio? El radio del redondeo que nosotros vamos a aplicar no me lo especifica del todo, pero nosotros le vamos a poner 45 grados a este radio que está aquí. Bien, entonces lo que yo hago es ir a la esquina que quiero redondear. Ahí está ya marcada esa línea que quiero redondear, ya la señalé y le voy a decir que necesito un filete. Voy a aplicar un filete de vamos a ver si nos da alguna precisión aquí del redondeo. No nos da ninguna precisión de ese supuesto redondeo. Le vamos a aplicar a ese redondeo una medida predefinida de quizá 10 milímetros. Me voy a retroceder un poco ahí. Le vamos a otorgar 10 milímetros a ese redondeo y le voy a decir finalizar. Entonces, finalizar. Se ha aplicado ahí un redondeo. Parece que es más grande ese redondeo. Voy a ir de nuevo con el filete que acabo de describir. Le voy a dar, déjenme dar otro vistazo. Si tenemos otra medida que nos dé una pista de cuánto es ese redondeo, pues bueno, no nos da con precisión. Vamos a seguir haciendo cálculos. Le vamos a otorgar entonces ahora 20 milímetros y veamos el efecto. Para eso estamos aquí, para también ir explorando las herramientas que nos otorga Onshape, y ese redondeo ya parece más preciso. Le vamos a otorgar entonces otro redondeo para que esto se vea más simétrico. Ese redondeo lo vamos a adjudicar de la mitad del espesor. Si esta figura tiene un ancho de 64, entonces le vamos a aplicar un redondeo de 32, que es la mitad del radio, y vamos a otorgar entonces
32 milímetros de radio y vamos a hacer un enter y ya tiene mejor simetría ese aspecto. Vamos hacia el otro lado, marco la esquinita que quiero redondear. Aquí está ya esta línea a partir de la cual quiero proceder a redondear. Vuelvo a llamar a la herramienta filete, le aplico la misma medida, los 32 milímetros, que es la mitad del ancho de ese segmento, y ahí está. Entonces tengo ya aplicado ese efecto de redondeo a esa estructura. Bueno, lo que yo observo también en la figura base es que hay un barreno, una figura que tiene 40 milímetros de diámetro, 40 milímetros de diámetro, de tal manera entonces que, esta está trazada en el segmento de la saliente que tenemos ahí, de tal manera que yo pongo de frente a la saliente, marco a esa saliente, le digo que quiero un bosquejo sobre esa saliente. Le voy a dar clic al plano left, no se parece, tengo el plano, no estoy exactamente sobre el plano left, ni en otro plano, pero bueno, tengo ahí ese componente de trazo. Bien, voy a decirle que necesito un círculo de punto central en esa parte y me voy a guiar sobre el punto central de la circunferencia anterior y voy a trazar esta otra circunferencia. Ahí está trazada esa otra circunferencia. Ahora le doy el diámetro, la medida específica. Recuerden que tengo activado ya el segundo bosquejo o el segundo sketch. Ahí está. Me está solicitando entonces un diámetro de 40 milímetros. Otorgo esos 40 milímetros y hago un enter. Ahí está ya. Ahí sin mover nada, simplemente termino el sketch o bosquejo y se habilitan nuevamente las herramientas de la tercera dimensión. Sin tocar nada, lo que hago es un clic sobre esa circunferencia, me voy a la herramienta extruir, pero ahora voy a eliminar porque es un hueco, es una oquedad y le voy a decir que lo haga a través de todo. Esa oquedad la haga a través de todo y le doy enter, le doy aceptar. Vean entonces que ya quedó perforada esa figura en el segmento de abajo. Ya tengo entonces casi terminada mi figura. Me falta la parte de la cresta de acá abajo y las fisuras que están en la parte de acá, los barrenitos que tenemos en la parte de abajo. Estos barrenos que tienen 15 milímetros de distancia y tal pareciera que están ubicados entonces, a cierto espacio. Nosotros le vamos a dar una distancia de aquí a acá si es la mitad, estamos hablando de 32 milímetros. Una altura de la base al centro de estas le vamos a dar una altura de 32 milímetros y le vamos a dar una distancia de 20 milímetros desde la base hasta acá. No nos otorga esa medida, nosotros la vamos a aproximar. Entonces, pues bueno, lo que yo hago es iniciar en esta cara un tercer bosquejo. Vamos por el tercer bosquejo. Ya está habilitado el tercer bosquejo en esta cara. Entonces lo que voy a hacer es el trazado de los dos círculos de punto central. Hago el trazado del primero de manera aproximada. Ahí está el trazado del primero. Y después hago el trazado del segundo también de manera aproximada. Ahí está el trazado del segundo. Bien, entonces si la pieza mide un total de 96 milímetros, pues entonces vamos a hacer el trazado como les había dicho anteriormente. De la base a la superficie, si esta tiene un total de 64, pues vamos a darle 32 de altura, de la siguiente manera. Entonces habilito la herramienta dimensión y doy un clic sobre la base y un clic en el punto central. Aquí vamos a otorgar una medida de 32 milímetros.
hago con tecla retroceso, elimino el dato que no corresponde y doy clic para que ésta se alinee. Bien, y de aquí hasta acá, entonces le vamos a dar una distancia desde esta pared hacia el centro de 20 milímetros. Entonces tengo habilitada la herramienta, doy un clic en la pared y un clic en el centro, y acá es donde le voy a otorgar yo los 20 milímetros. Tiene 13, elimino ese dato y doy 20 milímetros y hago un enter. Tengo ahí entonces ya trazada la primera circunferencia. Damos las mismas medidas para la otra. Entonces de la base hacia el centro tengo un total de 32 milímetros y hago un enter. Y de la base, de la lateral derecha hacia el centro, vuelvo a tener un total de 20 milímetros y doy un enter. Tengo ya entonces trazadas las dos circunferencias. Lo que va a suceder ahora, si ya no necesito trazar otra cosa, le doy terminar. Y ahí mismo, sin tocar nada, lo que hago es clic sobre la primera y la segunda circunferencias. Voy para que se pongan de amarillo porque las voy a extruir. Son perforaciones, son barrenos o perforaciones. Entonces vamos a extruir también para eliminar. Entonces habilito la herramienta extruir para eliminar. Y yo le digo que me elimine a través de todo para que se vuelvan oquedades, se vuelvan perforaciones. Ahí tengo ya entonces esas perforaciones generadas, tal cual me las está solicitando el dibujo. Pero lo que no hicimos fue darle el diámetro correspondiente. Quedaron de diferente diámetro estas estructuras, de tal manera que me puedo regresar al bosquejo 3 y darle dimensión a estas oquedades. Voy a la herramienta dimensión, le digo que estas están muy grandes, tienen 24 y nos está pidiendo 15 milímetros y hago un enter. De igual forma con esta, doy clic sobre el borde de la circunferencia, un clic hacia afuera, tiene 25, no me sirven, le doy los 15 que necesito y le hago un enter y termino el bosquejo. Entonces ahora sí ya tienen el tamaño y las características necesarias de acuerdo a el dibujo base. Si se dan cuenta ustedes, pues bueno, nuestro dibujo se está pareciendo cada vez más a lo que el bosquejo general nos está solicitando. ¿Qué es lo único que nos está faltando a partir de ahorita? Pues es una especie de cresta, ¿verdad? Es una especie de cresta que se encuentra aquí en la parte de abajo. Entonces, desde la segunda, de la parte baja de la pared de la solera hacia esta cresta, pues dice que hay una separación de 26 milímetros. Entonces lo que yo voy a hacer es copiar este segmento de recta y esta curva que están aquí para hacer esa preparación de la siguiente manera. Entonces pongo del lado nuevamente esta figura en el plano front. Voy a iniciar entonces en esta cara front mi cuarto bosquejo. Ahí tengo ya el cuarto bosquejo. Y voy a comenzar el trazado ¿no es cierto? Me retracto, aquí está. Vamos a utilizar el primer plano, el primer boceto, el boceto 1. Ahí está, ya lo habilité nuevamente. Lo que yo voy a hacer es copiar esos segmentos. Voy a copiar hacia abajo esos segmentos. Recuerden que tenemos 26 milímetros de distancia. De tal manera que entonces vuelvo a marcar la herramienta compensar u offset. Voy a copiar esta línea, este pedacito de esta línea. Doy un enter y deberá tener, según nos dijo ese boceto, 26 milímetros de distancia, ¿verdad? Aquí está ya copiado el primer segmento, pero nos sobra este otro segmento que está acá,
Yo solamente voy a ocupar de aquí para allá, de tal manera que luego procederé a cortarlo, a cortar de la parte de donde se encuentra la línea de construcción hacia arriba. Esa parte no la necesito, procederé a cortarla posteriormente. Procedo a copiar hacia abajo este otro segmento, tiene también 26 milímetros de espesor, ahí está este componente, y después aquí tengo desde aquí hacia la base un arco de 3 puntos, si ustedes lo observan aquí, con un radio de 35 milímetros. Entonces procedo a trazar ese arco de 3 puntos, voy con la herramienta arco de 3 puntos, hago clic, doy un clic aquí, otro clic acá y el clic, otro clic aquí. Entonces, ¿cuál es el radio que corresponde a esta estructura? El radio que corresponde es 35. Yo tengo 36, me pasé un poquito, doy 35 para que se corrija. Entonces ya tengo este segmento. Pero regresamos al mismo elemento que yo les decía hace un instante. Lo que está sucediendo aquí es que está sobrando este pedacito de línea que está desde el área envolvente hacia arriba. Eso está sobrando. Entonces no lo necesito. De tal manera que voy a la herramienta podar o trim o cortar y elimino este segmento, Entonces esas partes no las necesito y termino el bosquejo o el sketch. Ya terminé el bosquejo o el sketch. Ahora le voy a dar volumen porque esta estructura es todavía plana, ¿verdad? Todavía no tiene un volumen predefinido o determinado. Lo que voy a ver es de qué grosor es el volumen de esa estructura. No me dice el grosor, pero yo le voy a poner un grosor de 10 milímetros. Un grosor de 10 milímetros le vamos a poner aquí. Entonces marco esta silueta, voy a la herramienta extruir y le vamos a dar un grosor de 10 milímetros. Ahí está ya otorgado entonces el grosor de 10 milímetros. Y vamos a ver qué está sucediendo. Me lo está cargando hacia un solo lado. Le voy a dar, incluso siento que está muy grueso, de 5 milímetros ese grosor. Solo 5 milímetros. Y le voy a decir que lo haga simétrico. Ese componente lo haga simétrico y le voy a dar aceptar. Entonces, pues bueno, ahí está. Tal pareciera que me sobró todavía este segmento que está aquí. Lo debí cortar también hace un instante. Lo debimos cortar ese componente que está ahí atravesado. Entonces, pues bueno, podemos regresarnos al boceto 1. Nos regresamos al boceto 1. Voy a la herramienta podar. Y corto este pedazo y corto este otro segmento, pero se borraría todo. Entonces, ahí tenemos ese segmento terminado. Ya se copió ese pedacito de segmento hasta aquí. Estaríamos cortando ese otro segmento aquí. Cortaríamos ese segmento pero se elimina el resto de los componentes. Lo que hago simplemente es marcar una línea de aquí hasta aquí con la finalidad de que todo el componente se cierre. Hago un escape. Me sacó de sistema. Aquí está. Hago un escape para que se termine el bosquejo y lo culmino. Entonces, bueno, sigue estando este componente aquí, pero pues bueno, no importa. Los trazos de esta figura pues han quedado prácticamente terminados. Tenemos nuestra figura consolidada, y que se parece a la figura que nosotros tenemos hasta este momento en este segmento. Esto es todo, chicos. Entonces, sin
dejar de largo que continuaremos realizando algunos trazos. Nos vemos y hasta la próxima.